¿Cómo un criminal, con los peores crímenes cometidos a sus espaldas, puede cumplir una condena de risa, para empezar? Para seguir, queda libre. Esta persona no estaba rehabilitada para nada. A esta persona su país le permitió que pudiese limpiar su historial criminal, se quedó sin ningún antecedente penal en su haber. Y esta persona empezó una nueva vida en otro país. Ya os advierto que volvió a las andadas. Este es el caso de Gilberto Chamba, el monstruo de Machala. Gilberto Antonio Chamba Jaramillo nació en Machala, Ecuador, en 1963. En su juventud se enroló en el ejército, donde con el rango de cabo abandonó en 1988 su carrera en el ejército. Comenzó a trabajar como taxista. Se casó con una mujer llamada Mariela, con la que tuvo varios hijos. Gilberto recorría las calles de Machala con su taxi. Pronto comenzó su obsesión por observar a mujeres a las que encontraba solas en sus recorridos. Se sentía atraído por el mismo tipo de mujer, jóvenes y estudiantes. Con pretextos y engaños, Gilberto Chamba, en la mitad de la noche, recorría las calles de Machala con su taxi, buscando mujeres solas, buscando víctimas. Él se ofrecía como un buen samaritano para ayudarlas, ya que estaban allí solas en medio de la calle, en medio de la noche les podía pasar algo, y claro, él las iba a proteger en su taxi. Él se mostraba como un hombre amable, agradable, simpático, y lo único que quería era aprovecharse de ellas, pero hasta un punto inimaginable. Como precedente, ya os digo, Gilberto Chamba, con unos 30 años de edad, ya había acabado con la vida de 8 mujeres de entre 14 y 22 años. En 1988, su primera víctima fue Dora Cecilia Cajamarca Ríos, una joven universitaria. 3 años después, acabó con la vida de Grace Carmita Huanca Suárez, una joven a la cual él ya conocía. 1 año después, acabó con la vida de la estudiante Rosa Ibelia Benavides Román. Meses después, atacó a la joven Rosa Maza, la cual pudo sobrevivir. 1 mes después, Gilberto se cobró la vida de una nueva víctima, Teresa Narcisa Pesante Zaucay, de tan solo 14 años. 2 meses después, Julia Fátima Parrales Suárez se cruzó con Chamba, el cual le arrebató la vida. Después siguieron Mariana Elizabeth Muñoz Zambrano, Mercy Marlene Rodríguez Farias y Sara Enderica Briones. Gilberto no tenía suficiente y sus ataques cada vez eran más frecuentes y más brutales. La oscura obsesión de Gilberto Chamba era profanar los cuerpos de estas mujeres una vez estuviesen sin vida. Las convencía para subir en su taxi. La llevaba a una casa abandonada. Las ataba, las asfixiaba y cuando estas mujeres ya habían perdido el último aliento de vida, profanaba sus cuerpos y además para esto usaba un bastón que había mandado fabricar expresamente para esto. Además, Gilberto Chamba no tenía suficiente. A él le gustaba regodearse en lo que había hecho. Solía conocer a sus víctimas y se presentaba en los funerales de las víctimas, muy apesadumbrado, dando el pésame a familiares y amigos. En una de sus salidas nocturnas, se cruzó en su camino una mujer llamada Delia Villavicencio. Esta mujer subió a su taxi. Gilberto intentó estrangularla, pero esta mujer consiguió escapar y lo denunció. Gracias a esto se pudo relacionar a Gilberto Chamba con la oleada de crímenes que estaban azotando Machala. A partir de entonces, a Gilberto Chamba se le empezó a conocer como el monstruo de Machala. Él no tuvo ningún reparo en confesar todo lo que había hecho, el cómo, el cuándo, el por qué. Es más, los policías le ponían trampas, le decían que habían encontrado un cuerpo en otro sitio o en el otro, y él decía, no, yo el cuerpo lo dejé aquí y le hice tal, con todo lujo de detalles. En 1993, a Gilberto se le condenó a 16 años de cárcel por acabar con la vida de 8 mujeres. Es decir, 2 añitos por cada crimen. Le estaba saliendo barato.
Y como además parecía que este hombre estaba de suerte, en el año 2000 el Congreso en Ecuador aprobó una ley conocida popularmente como la ley 2x1. Esta ley lo que hacía era reducir las penas de los presos a la mitad. Las penas de los presos a la mitad de todos los presos, menos de los corruptos. Por culpa de esta ley, muchos criminales muy peligrosos quedaron libres de nuevo en las calles. Entre ellos, Gilberto Chamba, el monstruo de Machala, que apenas había estado 7 añitos en la cárcel. Gilberto estaba otra vez en las calles y parece ser que quería dar un giro radical a su vida. Y como os digo, este criminal estaba de suerte. Tanto que parece ser que en Ecuador, una vez cumples tu condena, tienes el derecho a que se borren tus antecedentes. Directamente desaparecen. Da igual el crimen que hayas cometido. Y gracias a esto, que para mí es inadmisible, Gilberto Chamba, el monstruo de Machala, pudo trasladarse con total tranquilidad a vivir a España, sin ningún tipo de antecedente penal en su historial. En el año 2000, 2 de las hermanas de Gilberto ya lo esperaban a su llegada en el aeropuerto. Gilberto había llegado a España para empezar una nueva vida. Empezó enlazando un trabajo con otro, tenía sus ligues casuales, llevaba una vida medianamente normal, manejando un perfil bajo. En el año 2004 consiguió un empleo como vigilante de un parking en un centro comercial llamado la Isla del Ocio, en Lleida. Este parking tenía muchísimo ajetreo, ya que cerca había una facultad universitaria y además una zona de ocio nocturno donde muchísimos jóvenes acudían a bares, restaurantes, cines, y precisamente estos jóvenes aparcaban sus coches en este parking que vigilaba Gilberto Chamba, el monstruo de Machala. Gilberto llevaba apenas 2 meses trabajando en aquel parking, cuando la noche del 23 de noviembre del año 2004, hacia las 10:30 de la noche, se cruzó con una joven de 21 años, llamada María Isabel Bascuñana, la cual se dirigía hacia su coche. María Isabel prácticamente aparcaba su coche a diario en aquel parking, ya que quedaba muy cerca de la facultad donde estudiaba. Aquel parking estaba iluminado y ella, con miedo a la oscuridad, sentía que aquel era un lugar más seguro para aparcar su coche. Aquella noche, María Isabel estaba hablando por teléfono con sus padres. Les dijo que no iría a cenar esa noche. Colgó el teléfono y ya estando cerca de su coche, Gilberto se abalanzó sobre ella. Acabó con su vida y después, como tenía costumbre, profanó su cuerpo. Metió el cuerpo de Isabel en el propio coche de la joven, lo tapó con bolsas de basura y dejó el coche aparcado a tan solo unas calles del centro comercial. 2 días después se encontró el cuerpo de María Isabel. Comenzó la investigación. Las amigas de María Isabel contaron que María Isabel todos los días aparcaba su coche en el parking del centro comercial y que en este parking trabajaba un vigilante que era un pesado con ellas, ¿no? Que las acosaba, las perseguía y que se había tomado confianzas que nadie le había dado, ¿no? Gilberto, con la excusa de decirles, oye, si le pasa algo a vuestro coche, pues yo os aviso rápidamente, les pedía el teléfono. ¿Para qué usaba sus teléfonos? Pues para freírlas a mensajes subidos de tono que nadie le había pedido, ¿no? Era un acosador y un pesado. Y las amigas de María Isabel sospechaban de él. Y vamos, tenían toda la razón del mundo. Después de analizar el teléfono de María Isabel, se supo que Gilberto había hecho varias llamadas a líneas eróticas después de acabar con la vida de María Isabel. Además, las bolsas de basura con las que cubrió su cuerpo eran bolsas de basura que se utilizaban en el centro comercial donde trabajaba Gilberto. Cuando Gilberto se enteró de que se había encontrado el cuerpo de María Isabel, lo que hizo fue correr a 3 agencias de viaje distintas para que le buscasen el primer vuelo a Quito o a Guayaquil o a donde fuese, pero lo que quería era largarse rapidito de allí y escapar. Por suerte el 1 de diciembre la policía lo detuvo y por suerte fue porque ese día tenía billetes de avión para irse a Venezuela. Cuando la gente se enteró de lo que había hecho Gilberto, pusieron el grito en el cielo, nadie se lo creía. Sus vecinos, sus familiares, los compañeros de trabajo.
Lo describían como una persona trabajadora, amable, súper agradable, simpática. No podía haber sido él. Pero las pruebas de ADN encontradas en el cuerpo de María Isabel eran una prueba irrefutable de que el culpable era Gilberto Chamba, el monstruo de Machala. El rostro de Gilberto Chamba apareció en las noticias de la televisión española. Gracias a esto, una mujer reconoció su rostro, acudió a comisaría y lo denunció, diciendo que había intentado estrangularla y acabar con su vida. Gracias a la comunicación entre las autoridades españolas y ecuatorianas, se dio a conocer el pasado criminal de Gilberto Chamba, el monstruo de Machala. En España, Gilberto fue condenado a 45 años de cárcel. Los psicólogos dicen que Gilberto Chamba, el día que salga de la cárcel, va a hacer lo mismo. Es una persona que no se va a rehabilitar jamás. Está cumpliendo ahora mismo pena de cárcel en Cataluña, España, en una prisión. Tiene derecho a pedir la libertad condicional cuando haya cumplido 25 años de condena. Por lo tanto, en unos 7 años, el monstruo de Machala puede quedar otra vez libre en las calles. Mientras tanto, solo podemos esperar que no quede libre jamás. Pero esto, en España, nunca sucede. Así que seguramente, en 7 años, tendremos otro criminal más peligroso en las calles.